Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a todos un día más aquí a Aula de Ciencias. Ya sabéis, este canal donde lo que hacemos es aprender química desde cero y donde lo que vamos a hacer de ahora hasta principio de junio, cuando sean estas pruebas de evaluación para el acceso a la universidad, es pues ya sabéis, la preparación para el examen de química de estas pruebas, como ya presentamos la semana pasada, y lo que vamos a hacer es presentar todo el temario. Las clases van a ser mayoritariamente prácticas, aunque daremos 4 tips de teoría, pero sobre todo lo que vamos a hacer en esta sesión y en las futuras sesiones en las que ya hemos trabajado estos temas durante los cursos de introducción a la química o de química 1, es recomendaros que veáis esos vídeos anteriores. Como por ejemplo hoy vamos a recomendaros que veáis 3 vídeos anteriores, pero también vamos a dar algunos conceptos que no se han trabajado anteriormente. Pero la mayoría de los temas, la mayoría de tiempo que estemos aquí en directo preparando estas pruebas de evaluación, vamos a estar haciendo ejercicios. Recordar que las sesiones las haremos totalmente en catalán o totalmente en castellano, dependiendo del día, que cuando las hagamos en castellano nos centraremos en 3 comunidades autónomas, Asturias, Madrid y Andalucía, pero si algunos de vosotros me veis desde cualquier otra comunidad autónoma, pues decírmelo y así también podemos ver los exámenes de años anteriores de vuestra comunidad. Lo que voy a hacer, si me dais un segundito, es pasaros por el chat el link ya al curso, que ya ya lo tenemos al día y hemos ya subido las primeras cositas, porque lo que vamos a hacer sobre todo en este curso es llevarlo muy al día, el Google Classroom. Y también el canal de YouTube. En el chat podéis ver el link al Google Classroom, donde en este Google Classroom, aparte de poder ver estas sesiones que ya sabéis que hacemos en directo en Twitch y después colgamos los vídeos a YouTube, podréis acceder al PDF de la sesión con todos los ejercicios que vamos a ir haciendo, y también vais a poder ver que hay un PDF con un temario. En este temario lo que hemos hecho es resumir los conceptos más importantes en cada uno de los temas. Como os he dicho, yo no me voy a poner aquí a dar teoría, a explicar todo de pe a pa. Creo que la mejor forma de aprender es a través de ejercicios, así que nos pondremos a hacer ejercicios de años anteriores. Pues bien, si empezamos ya con este curso de evaluación para el acceso a la universidad, vamos a empezar con este bloque 2, que está centrado en lo que es la estructura atómica molecular y la radiación. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en este subtema, que son los enlaces químicos y estructura molecular. Es decir, nos vamos a centrar en lo que son los enlaces químicos, el enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Estos 3 tipos de enlaces ya los hemos trabajado anteriormente en nuestras sesiones que os he dicho que hemos realizado tanto del curso de introducción a la química como de química 1, pero sí dejarme que os recuerde un poco cada uno de estos 3 enlaces. Recordar que los enlaces covalentes son los que se forman entre 2 o más átomos cuando comparten electrones, y estos 2 átomos son 2 no metales. Los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares, conocidos como apolares, y esto lo vamos a ir viendo a través de ejercicios. ¿Y de qué depende de si son polares o no polares? Pues bien, dependen de cómo realicen esta compartición de electrones. También recordar que en los enlaces covalentes su estructura molecular está determinada por la geometría, y esta geometría se puede
predecir a través de la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, que a continuación veremos un poquito más en profundidad. Después, recordar que también tenemos los enlaces iónicos que se forman cuando un átomo pierde uno o más electrones y el otro lo que hace es ganar estos electrones. Los compuestos iónicos son las sales mayoritariamente, y en los enlaces iónicos la estructura molecular viene determinada de la configuración electrónica de los iones que la forman, y forman este tipo de estructuras cristalinas que podéis ver aquí en pantalla. Si hablamos de los últimos que tenemos, que son los enlaces metálicos, son metálicos por lo que se forman entre elementos metálicos, es decir, de la izquierda de la tabla periódica. Y cuando se forman estos enlaces metálicos, lo que pasa es que los electrones de valencia de cada uno de los átomos se comparten entre ellos. Como veis en el dibujo, lo que sucede es que se queda este átomo cargado positivamente y los electrones van pasando de uno al otro. Es decir, que los enlaces metálicos se forman cuando los átomos metálicos pierden electrones de su capa más externa, formando estos iones metálicos. Y esta estructura forma una red cristalina de iones cargados positivamente. Si queréis aprender más en la parte, digamos, teórica de estos temas, os recomiendo aquí 3 links. Estos links podréis acceder a ellos desde el curso de Google Classroom que os he enviado anteriormente. Como os he dicho, vamos a ver ahora dos teorías que nos van a ayudar a predecir tanto la polaridad como la geometría de las moléculas. Una es, como veis aquí, la teoría del enlace de valencia, y después también veremos lo de la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Hablando de esta primera teoría del enlace de valencia, esta teoría lo que hace es explicar la formación de enlaces químicos covalentes entre los átomos, basándonos en la idea principal de que cuando los átomos se unen, lo que hacen es compartir electrones para conseguir una configuración electrónica más estable. Recordar que quieren obtener esta configuración de gas noble. Esta teoría se basa en la noción de que los átomos tienen orbitales atómicos, que ya sabéis que los orbitales atómicos son unas regiones alrededor del núcleo donde hay más probabilidad que estén ubicados los electrones, y esta teoría se basa en el solapamiento de estos orbitales. El solapamiento de estos orbitales puede ser de dos tipos: frontal y lateral, como podéis ver aquí en esta tabla. Cuando hay un solapamiento frontal se forma un enlace sencillo, y estos se pueden formar entre orbitales S y S, entre orbitales S y P, y también entre orbitales P y P. Pero también hay otro tipo de solapamiento, que es el solapamiento lateral, donde forma un enlace múltiple. Ya recordar, pues un enlace doble, un enlace triple, los que habéis estado en el curso de formulación orgánica conmigo. Y aquí podéis ver la representación donde vemos estos dos orbitales P que se unen, y entonces hay dos lugares de solapamiento, dos lugares donde se forma este enlace. La otra cosa importante que podemos ver con la teoría del enlace de valencia es la hibridación, que la hibridación lo que hace referencia es a cómo se combinan estos orbitales atómicos para formar unos nuevos orbitales híbridos que tienen unas energías diferentes y que adoptan unas formas más adecuadas para poder formar enlaces químicos covalentes entre los átomos. Esta hibridación nos puede explicar tanto la geometría como la polaridad de la molécula. Entonces veis aquí, si utilizamos un orbital S y un orbital P para formar enlaces, obtenemos unos orbitales híbridos SP,
quedarían una geometría lineal. En cambio, cuando se unen un orbital s y 2p para formar el orbital híbrido sp2, veis que la geometría formada es la triangular plana. Y así podéis ver sucesivamente, dependiendo del número de orbitales que utilice el átomo para unirse, veréis el orbital híbrido formado y la geometría que obtendrá. Bien, si pasamos a la otra teoría que teníamos, que era la de la repulsión de los pares electrónicos de esta capa de valencia, pues vemos que esta teoría se utiliza para predecir, como hemos visto también en la anterior, la geometría de la molécula. Y en este caso se va a basar en la distribución de los electrones de valencia, ya que cuando los electrones de valencia se encuentran desapareados o en un enlace, estos tienden a alejarse lo máximo posible para así evitar una repulsión electrónica. También esta teoría se puede utilizar para predecir la polaridad de una molécula, es decir, a partir de la geometría siempre podemos determinar la polaridad de una molécula. Esto lo veremos con ejercicios mucho más claro. Entonces, si una molécula tiene una geometría asimétrica, ¿de acuerdo? Podemos decir que lo más seguro es que sea una molécula polar. En cambio, si su geometría es simétrica, la molécula probablemente no sea polar. ¿Cómo vamos a poder ver las geometrías según esta teoría? Pues a partir de la tabla que veis aquí. Fijaros que para poder hacer esta teoría tenemos que ser conscientes de los pares de electrones que tiene el átomo central y cuántos de ellos son electrones libres. Al final, fijaros que lo que vemos es que tenemos una estructura base, la lineal, triangular, plana, tetraédrica, pirámide triangular o hectaédrica, que se conserva en las siguientes columnas. Simplemente vemos como un enlace se convierte en este par de electrones libres, que es esto amarillo que veis aquí, que hace que la repulsión entre los electrones sea más alta y que adopte estas formas siguientes. Esta tabla es algo que os tenéis que aprender. La mejor forma de aprenderlo ya sabéis que es ir practicando, haciendo ejercicios, y es lo que vamos a hacer nosotros. Pero también os tengo que decir que mayoritariamente siempre acaban saliendo las estructuras más o menos parecidas. Pero al principio, pues como vamos a ir haciendo hoy, veréis que iremos siempre consultando nuestra tabla. Pues bien, como os decía, la mejor forma de aprender es a través de ejercicios. Entonces, en este PowerPoint, cuando podáis acceder al Google Classroom, veréis que he recopilado ejercicios de años anteriores, tanto de Madrid, como podéis ver aquí, de Asturias, como ya os he dicho anteriormente, y también de Andalucía. No vamos a hacerlos todos, ¿de acuerdo? Solo vamos a hacer los que veis que tenemos aquí marcados en verde. Muchos de estos ejercicios que veis en esta presentación, aunque no los hagamos hoy, puede ser que los hagamos en siguientes sesiones, porque muchos ejercicios no solo son de este tema, sino que hay preguntas de diferentes temas que vamos a trabajar más adelante. Entonces, cuando vayamos a trabajar ese tema, pues volveremos también a repasar lo que tenemos hoy. Así que si os parece, vamos a ver qué ejercicios hemos seleccionado. Hemos seleccionado, creo que son 7 ejercicios en total. Recordar que estas sesiones serán de 1 horita aproximadamente y es eso, intentaremos hacer los ejercicios, no van seguidos, como podéis ver en los marcajes que hemos ido viendo en las diferentes hojas, sino que lo que iré
haciendo es seleccionar aquellos ejercicios que vea más representativos y con los cuales podamos ir desde un nivel más básico a un nivel más avanzado y poder aprender pues todo lo relacionado con este tema de enlace químico y estructura molecular. Pues bien, vamos a empezar con este ejercicio de Andalucía. No sé si es demasiado pequeñito, a lo mejor nos interesaría hacerlo un poquito más grande para que podáis verlo mejor, ¿no? Creo que así se ve bastante mejor. Pues vamos, como siempre, ya sabéis, leemos el ejercicio una vez entera y después ya nos ponemos paso a paso. Nos dice que sean las moléculas BF3, PH3 y CH4. Razone en cuál de ellas el átomo central presenta algún par de electrones sin compartir. B. Justifique la geometría que presentan las moléculas BF3 y PH3 según el TRPE-CV, es la teoría esta de los repulsión de los pares de electrones, e indique la hibridación que presenta el átomo central de CH4. Pues bien, en el apartado A nos decía que razonáramos en cuál de estos átomos centrales presentábamos algún par de electrones sin compartir. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es hacer la estructura de Lewis. En todos estos problemas en los que tenemos que ver la geometría, siempre tendremos que pasar por la estructura de Lewis. El tema de estructura de Lewis, si estáis en este punto, es algo que tendréis que tener más que sabido. Aún así, vamos a hacer al principio un poco a poco y recordar que tenéis unos vídeos anteriores, de sesiones anteriores, donde hemos trabajado perfectamente las estructuras de Lewis. Para hacer la estructura de Lewis, lo que tenemos que hacer es representar los átomos con sus electrones de valencia. En el caso del BF3, el boro, que es del grupo 13, tenemos que saber que tiene 3 electrones de valencia. Y el flúor, que en este caso, en esta molécula tenemos 3, pertenece al grupo 17, está a punto de ser gas noble, solo le falta un electrón, así que lo que tenemos que hacer es poner del grupo 17, 7 electrones a su alrededor. Ahora, para poder realizar la estructura de Lewis, lo que tenemos que hacer es ver cómo se pueden combinar los electrones de uno del otro para completar el octete. Recordar que completar el octete significa que cada uno de los elementos tiene que completar su capa con 8 electrones, pero hay excepciones. Recordar que en el caso del hidrógeno con 2 electrones tiene suficiente y aquí en el caso del boro, el boro con 6 tiene suficiente para completar su octete. Octete mal llamado porque octete son 8 y en el caso del boro no será. Pero bien, en el flúor sí que completa su octete con 8 electrones, así que le va a compartir un electrón con el boro, este otro flúor el otro electrón y este de aquí el otro. Ahora fijaros que cada flúor ha cogido un electrón del boro y le ha cedido un electrón al boro, formando unos enlaces simples, teniendo cada flúor 8 electrones a su alrededor y cada boro teniendo 6, formando finalmente la estructura de Lewis que veis aquí. Esa sería nuestra estructura de Lewis. Respondiendo a la pregunta de en cuál de ellas tiene un átomo central, presenta algún par de electrones sin compartir, podéis ver que aquí no tenemos ningún par de electrones sin compartir, un par de electrones libres. Vamos a ver el siguiente caso, que es el pH3. En el caso del fósforo, el fósforo grupo 15 tiene 5 electrones a su alrededor. Y también tiene 3 hidrógenos, que recordar que el hidrógeno tiene un electrón y para completar su octete solo necesita un electrón. El fósforo, que tenía 5, se está compartiendo con el hidrógeno 3, tiene al final 8 electrones a su alrededor, tiene su capa de valencia llena y tiene estos 2 electrones que quedan libres, formando la siguiente estructura de Lewis.
Fijaros que en este caso sí que presenta un par de electrones libres, es decir, sin compartir. Y por último, el caso del CH4, carbono, grupo 14, 4 electrones a su alrededor y también tiene 4 hidrógenos, que como antes hemos dicho que el hidrógeno con 2 electrones completa su octete. Así que cada hidrógeno coge uno de los electrones del carbono, formando así la siguiente estructura de Lewis, donde todos los elementos cumplen el octete. Carbono, fijaros que tiene 4 enlaces a su alrededor, cada enlace 2 electrones, 8 electrones a su alrededor, completan el octete. Y este caso tampoco tiene ningún par de electrones libre. Así que respondiendo a la pregunta A, razone en cuál de ellas el átomo central presenta algún par de electrones sin compartir, solo lo presenta el pH3. En el apartado B nos dice que justifiquemos la geometría que presentan las moléculas BF3 y pH3 según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. Bien, para poder hacer esto siempre tenemos que hacer antes las estructuras de Lewis, que como veis ya las tenemos aquí. Para el caso del BF3, si queréis vamos a ir a la tabla, ¿de acuerdo? Y así podemos verlo mejor. En el caso del BF3 tenemos que el átomo central, el boro, tiene a su alrededor 3 pares de electrones. Es decir, si nos vamos a la primera columna, pares de electrones, tenemos que ir al 3. Entonces, ¿cuántos tiene libres? Pues no tenía ninguno, como hemos visto en el apartado A. Así que su forma, su geometría, será la que veis aquí, triangular plana. Entonces, a la hora de representar esta molécula de BF3, tenemos un átomo central que se representa como esta A, que en nuestro caso es el boro, y este B3, como son estos 3 sustituyentes que tiene a su alrededor. Y su fórmula es la triangular plana. En el caso del pH3, fijaros que también tenemos un átomo central, que es el fósforo, tenemos 3 sustituyentes a su alrededor, pero en este caso tenemos también esta E que representa este par de electrones libres. Es decir, a su alrededor el fósforo ahora tiene 4 pares de electrones y uno de ellos es libre. Así que si nos volvemos a nuestra tabla, tendríamos 4 pares de electrones, pero en este caso de nombre de electrones desapareados o libres tenemos 1. Así que tenemos este pirámide trigonal. ¿De acuerdo? Así que la molécula de pH3 sería este AB3E, que es la pirámide trigonal. Vamos a poner aquí qué es cada uno, porque si no, no vamos a entender luego qué es lo que está pasando. Y por último tenemos el apartado C, donde en el apartado C lo que nos dicen es indique la hibridación que presenta el átomo central de CH4. Bien, para saber la hibridación de este átomo central lo que tenemos que hacer es buscar su configuración electrónica. La configuración electrónica del carbono es esta que veis aquí, 1s2, 2s2, 2p2 y lo que nos tenemos que fijar es en la capa de valencia. Recordar que la capa de valencia está formada por N, el número atómico principal más grande del orbital S, el mismo del orbital P, el N-1 de los D y el N-2 de los F. En este caso, 2s2, 2p2
no puede existir el orbital 1d, que sería el 2-1, el n-1, así que la capa de valencia es este 2s2, 2p. La configuración estándar de este átomo de carbono sería este de aquí, donde tengo 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital d. Pero para poder realizar el enlace, lo que ocurre es esta hibridación donde uno de los electrones del 2s lo que hará es saltar al orbital 2p para así tener 1, 2, 3, 4 electrones desapareados y que pueda formar una nueva, estos orbitales híbridos y puedan formar enlaces con, en este caso, el átomo central del carbono con los hidrógenos. Así que la hibridación, fijaros que es, pues es sp3, donde tengo un orbital s, el 2s, y tengo 3 orbitales p. Los 3 de los p, donde están estos 3 electrones. Muy bien, pues vamos a ver otro ejercicio de este tema relacionado con este. En este caso nos vamos a ir a la Comunidad de Madrid, vamos a ver este junio 2020-2021. En el B1, donde nos dice que responda a las siguientes cuestiones. Justifique si la molécula NH3 es polar utilizando la teoría de hibridación y su geometría. B. Explique si los siguientes compuestos presentan enlace de hidrógeno, H2O, CH4 y HCl. Y C. Justifique por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio. Bien, voy a hacerlo también un poquito más grande para que podáis verlo mejor. Y vamos a responder a este apartado A, donde nos dice que justifiquemos la molécula NH3 si es polar utilizando la teoría de hibridación y su geometría. Bien, si vemos el átomo central, que es el nitrógeno, su configuración de capa de valencia es S2P3, porque está en el grupo 15. Entonces, su orbital híbrido, su forma básica será la del sp3, donde si vamos a, darme un segundito, que tenemos que cambiar porque estamos en esta, o sea, aquí. Si nos vamos a la teoría de hibridación, que nos dice que lo justifiquemos a través de la hibridación, vemos que su geometría básica es la geometría tetraédrica, ¿de acuerdo? Es decir, en la sp3 es la tetraédrica, que sería este tipo de geometría de aquí. Ay, perdonad, que no lo estáis viendo. Esta geometría que veis aquí, donde dos de los enlaces están en el plano de la pantalla, uno de ellos sale hacia vosotros y el otro va de la pantalla hacia atrás. En el caso del NH3, fijaros que aunque sea un sp3, el orbital S está lleno, no puede compartir electrones con otro átomo. ¿Por qué? Pues bien, porque si recordáis la estructura de Lewis de la molécula de amoníaco, que vamos a hacerla aquí en un momento, donde cada hidrógeno coge un electrón del nitrógeno y el nitrógeno le quedan 2 electrones libres. Su geometría y su estructura de Lewis es esta que veis de aquí, donde fijaros que vemos que este S2 tenemos 2 electrones en este átomo que no comparten
electrones con otro elemento, sino que son un par libre. Claro, ¿cómo quedaría esta estructura? Claro que su estructura básica es una estructura tetraédrica, pero aquí lo que está pasando es que uno de los enlaces, por ejemplo, este de aquí, es un par de enlaces simple. Así que la molécula NH3, su geometría será esta de aquí, donde tenemos un enlace nitrógeno-hidrógeno que va en el plano de la pantalla, un hidrógeno saldrá hacia nosotros, nos apuntará directamente hacia nosotros y el otro hidrógeno irá de la pantalla hacia atrás. Entonces, la geometría, que para poder saber la geometría nos tendríamos que ir a esta tabla de la teoría de la repulsión de los enlaces de valencia. Fijaros que si tenemos 4 pares de electrones, pero uno no es libre, fijaros que el ejemplo ya es el NH3, la geometría de esta molécula es la de pirámide trigonal. ¿Qué ocurre en la pirámide trigonal con la polaridad? ¿Cómo es la polaridad de esta molécula? Pues bien, para ver la polaridad lo que tenemos que hacer es ver cada uno de los enlaces, cómo los electrones de estos enlaces si tienden más hacia un lado o hacia el otro, que esto lo veremos según la electronegatividad de cada uno de los átomos. En el caso del nitrógeno y el nitrógeno es más electronegativo, así que estos dos pares de electrones tenderán más a ir hacia el nitrógeno, creando este momento dipolar hacia el nitrógeno, y la suma de estos momentos dipolares no se compensará, sino que creará un momento dipolar de la molécula mayor que irá de abajo hacia arriba, generando cierta carga positiva en esta parte y cierta carga negativa en esta parte de aquí, creando una molécula, un dipolo permanente, viendo cómo esta molécula es polar. Es una molécula totalmente polar por este dipolo permanente que se forma. Bien, en el apartado B nos dice que explique si los siguientes compuestos presentan enlaces de hidrógeno. Recordar que los enlaces de hidrógeno son un tipo de enlace que se presenta entre moléculas y que solo se puede formar cuando la molécula presenta enlaces hidrógenos-oxígenos, hidrógenos-flúors, hidrógenos-nitrógenos. Así que viendo lo que vemos en el apartado B, los tres compuestos, el único que puede formar enlace de hidrógeno es el H2O, es decir, la molécula de agua, que es la molécula por excelencia de puentes o enlaces de hidrógeno. Y por último, si nos vamos al apartado C, vemos que dice que justifique por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio. Pues bien, tenemos el NaBr y el NaCl. Los dos son compuestos iónicos. Fijaros que están formados por el Na, el sodio, que es un elemento del grupo 1 muy electropositivo, con un elemento del grupo 17 muy electronegativo, un metal con un no metal, forman estos compuestos iónicos. Fijaros también que el sodio es el mismo elemento, así que en los dos casos tenemos un átomo de sodio más, pero fijaros que en un caso tenemos un bromo negativo y el otro un cloro negativo. Los dos tienen igual carga, es decir, carga -1, pero fijaros
y tenéis que saber por la tabla periódica, que es algo que estudiaremos en la siguiente sesión, que será el jueves, que el radio del cloro es más pequeño que el radio del bromo. Esto hace que la energía reticular de cada uno de estos dos sea diferente. La energía reticular, que recordar que es la energía necesaria para romper esta estructura cristalina, es proporcional a la carga y inversamente proporcional al radio. Tienen los dos la misma carga, así que el valor del numerador de arriba es el mismo, pero abajo el del radio es diferente. Entonces, a menor radio, lo que nos pasará es que aumentará esta energía reticular. Es decir, en el caso del cloro, que tiene menos radio, tenemos más energía reticular. Así que al tener la NaCl más energía reticular, costará más romper los enlaces y en este caso realizar la fusión, es decir, pasar de sólido a líquido. Así, por eso el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el del cloruro de sodio, porque antes se fundirá el bromuro de sodio que el cloruro de sodio por la diferencia de radios entre estos dos aniones, que el radio es inversamente proporcional a la energía reticular. Muy bien, espero que con estos ejercicios os vaya quedando mucho más claro todo lo que los conceptos que queríamos repasar en este día de hoy. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Ahora nos vamos a ir a un examen de Asturias de julio del 2022, de este curso 19-20. Y esta pregunta 5a nos dice que para la molécula Cl2CO deduzca la estructura de Lewis, indique y dibuje la geometría molecular del compuesto según al TRPCV, es decir, la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia, y los ángulos de enlace aproximados. En el apartado B nos dice que los puntos normales de ebullición del bromo líquido y del yodo sólido son estos dos valores, 58,8 y 184,3 respectivamente. Justifique la diferencia entre los dos valores de los puntos normales de ebullición. Pues bien, vamos a por el apartado A, donde nos dice que para la molécula Cl2CO deduzcamos su estructura de Lewis. Entonces vamos a empezar con la estructura de Lewis, donde tenemos un átomo central, que es el carbono. Normalmente el átomo central es el más electropositivo, pero no siempre es así. Y después tenemos dos cloros, 7 electrones a su alrededor, y oxígeno, 6 electrones a su alrededor. Siempre a la hora de hacer las estructuras de Lewis vamos como de fuera para adentro, es decir, el cloro tiene 7, le falta 1, le coge 1 al carbono, este otro cloro hace lo mismo, y el oxígeno, que tiene 6, necesita 2. El carbono central, que tenía 4, ahora comparte 2 con el oxígeno, ellos son 6, uno con un cloro, otro con otro cloro, 8 en total. Es decir, su estructura de Lewis es esta que podéis ver aquí. Fijaros que como el carbono y el oxígeno comparten 4 en total, 2 y 2, se crea un doble enlace, y que el cloro tiene 3 pares de electrones libres alrededor y el oxígeno tendrá 2. Aparte de la estructura de Lewis, también nos dice que dibujemos la geometría molecular según el compuesto TRPCV, sobre la teoría de pares de electrones de valencia. Esta molécula se puede representar como AB3, donde tengo un átomo central, el carbono, 3 sustituyentes a su alrededor y ningún par de electrones libres. Si nos vamos a nuestra tabla, vemos como el AB3 se representaría 3 pares de electrones, ninguno libres, así que su geometría sería la triangular plana. En este 5A lo que hemos hecho ha sido para la molécula del ClCO2, hemos hecho su estructura de Lewis. Hemos visto que era este AB3, donde
mirando la tabla hemos visto que era triangular plana y después teníamos que ver los ángulos aproximados. En esta triangular plana los ángulos son de 120 grados en cada uno de ellos, son, ¿no?, 360 entre 3, pues 120. Lo que pasa es que como los tres sustituyentes no son el mismo, podemos ver cómo este carbono doble enlace oxígeno crea más repulsión y hace que los dos ángulos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, sean algo mayor a 120 grados y el de cloro sea algo menor a 120 grados. Después, en el apartado B, que creo que es en el que nos hemos quedado, nos decía que los puntos normales de ebullición del bromo líquido y del yodo sólido son 58,8 y 184,3 grados centígrados respectivamente. Justifique la diferencia entre los dos valores de los puntos normales de ebullición. Bien, cuando ocurre algo así, lo que tenemos que ver es estas dos moléculas cómo se comparan entre sí. Pues bien, estas dos moléculas están formadas por dos no metales, es decir, son moléculas con enlaces covalentes, las dos. En este caso, las dos son también apolares, ya que al ser los dos átomos pertenecientes de la molécula iguales, tiran cada uno con la misma fuerza de este par de electrones, así son moléculas apolares, así que lo que pueden formar son dipolos inducidos. La fuerza o la intensidad de este dipolo inducido depende del peso molecular. A mayor peso molecular, más fuerza de enlace. Vemos que el enunciado nos da el peso molecular del I2 y del Br2. Vemos como el I2 tiene una masa molar, este peso molecular, mucho más alto, así que su fuerza de interacción será más alta y costará más romper los enlaces para pasar de líquido a gas, así que por esto el punto de ebullición del bromo líquido es mayor que el del bromo 2 líquido. Y con esto ahora sí estamos en el punto donde nos habíamos quedado, en el que íbamos a pasar al ejercicio 4, este 4B también de Asturias, decíamos, donde para el anión carbonato CO3O2 deduzca la estructura de Lewis, indique y dibuje la geometría molecular del anión según la teoría de la repulsión de los enlaces de valencia y los ángulos de enlace aproximado, es decir, lo mismo que hemos hecho anteriormente. En el apartado B nos dice que los puntos de ebullición normales del 1-propanol y del metoxietano son 97,4 y 7 grados centígrados respectivamente. Justifique la diferencia en los valores de los puntos de ebullición normales de los dos compuestos. Es decir, un ejercicio muy parecido a lo que acabamos de ver, pero ahora con otros supósitos. Bien, tenemos este CO3 2 negativo. Pues vamos a realizar la estructura de Lewis, donde tenemos este carbono con 4 electrones y tenemos 1, 2, 3 oxígenos que hemos visto antes que tenían 6 electrones a su alrededor. Pues bien, fijaros que si ahora quiero hacer la estructura de Lewis, un oxígeno que tiene 6 necesitará 2 por aquí, pero ¿qué pasa con los otros dos? Que claro, el carbono ahora le quedan solo 2 electrones libres, no puede coger cada oxígeno 2. Así lo que hará cada oxígeno es coger solo 1. Y diréis, vale, pero entonces los oxígenos tienen 6 más 1, 7, le falta 2 electrones para poder completar la capa de valencia, 1 a cada uno. Pues bien, estos 2 electrones, fijaros que la molécula es un anión, un CO3 2 negativo. Tenemos 2 electrones extra y cada uno de ellos lo vamos a poner encima de un oxígeno, formando así un enlace carbono doble enlace oxígeno donde me quedan estos 2 pares de electrones libres, pero aparte tendré estos
carbono, enlace simple, oxígeno, donde un electrón del oxígeno formará el enlace carbono-oxígeno, pero después me quedarán 1, 2, 3 pares de electrones libres en cada uno de los oxígenos, formando esta molécula que tendremos que poner entre paréntesis, bueno, entre corchetas, y marcar este 2 negativo que me indicará que la carga tiene 2 electrones extra. Una vez tengo la estructura de Lewis, si representamos esto en la forma para la teoría de repulsión de los electrones de valencia, sería una AB3. Sencilla, el átomo central tiene 1, 2, 3 sustituyentes a su alrededor y ningún par de electrones libres. Así que si nos vamos a la tabla anterior, la 3 pares de electrones y ninguno libre sería la geometría triangular plana. Entonces no nos dice solo que le digamos cuál es, sino que la dibujemos. Entonces, a la hora de dibujarla, en este caso ya es la misma que la estructura de Lewis, donde tenemos este carbono con los 3 oxígenos sustituyentes. Y nos dice que demos los ángulos aproximados. Al igual que antes, los ángulos, si los 3 sustituyentes son iguales, son de 120 grados. En este caso son todos iguales, porque aunque veamos esta estructura aquí donde tenemos en uno un doble enlace y en el otro simples, esta molécula, los electrones están en constante movimiento y es igual a esta molécula de aquí, que es igual a esta molécula de aquí. Así que los 3 enlaces son exactamente iguales. En el apartado B, donde nos piden estos puntos de ebullición normales del 1-propanol y del metoxietano, son 97 y 7 grados. Fijaros que hay casi 90 grados de diferencia. Justifique la diferencia en los valores de los puntos de ebullición. Pues bien, fijaros que los dos son moléculas orgánicas, pero en el caso del 1-propanol, esta terminación ol me indica que tengo un alcohol, es decir, un enlace OH, oxígeno, hidrógeno. Así que esta molécula, el 1-propanol, podrá formar enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno. Y tenéis que saber que estos son más intensos que los que se puedan generar en la otra molécula, que será una molécula donde habrá un dipolo. Así que esta capacidad de la molécula del 1-propanol a generar enlaces de hidrógeno que son más intensos que los otros enlaces entre moléculas hará que el punto de ebullición de esta sea mucho más alto que el del metoxietano. Tema de formulación orgánica, dejadme que os haga un pequeño apunte. Si necesitáis ayuda con la formulación orgánica, recordar que tenemos los dos cursos que hemos realizado ya en el canal de Formulación Orgánica 1 y Formulación Orgánica 2. Dejarme que os pase por aquí el link al curso de Formulación Orgánica 2, donde sobre todo hemos trabajado el tema de las moléculas orgánicas con grupos funcionales en base de oxígeno, que están pues, los alcoholes y los éteres, que son las dos moléculas que vemos aquí representadas. ¿De acuerdo? Durante las diferentes sesiones iremos repasando formulación orgánica que sale en los exámenes de la evaluación para el acceso a la universidad, pero si vosotros necesitáis una ayuda, pues como hemos dicho antes, vamos a recurrir a vídeos que tenemos ya subidos anteriormente y aquí os paso, pues como os digo, el de formulación orgánica. Bien, vamos a ir ahora un poquito más por faena porque ya son casi las 7 y nos quedan 3 ejercicios por hacer, así que si os parece vamos a correr un poquito más.
Vamos a ver este de Comunidad de Madrid, junio 2021, donde nos dice que dadas las siguientes especies, Fe, BH3, CHCl3 y MgF2, justifique qué tipo de enlaces presenta cada una de ellas, indique cuál o cuáles conducirán la corriente en estado sólido y cuál o cuáles lo harán en estado fundido, y para las especies covalentes indiquemos la geometría molecular y la hibridación del átomo central y justifica su polaridad. Pues bien, en el apartado nos dice que justifiquemos el tipo de enlace que presenta. El F3, el hierro es un metal, por eso hay que el tipo de enlace que va a ser es el metálico. En el caso del BH3, al igual que en el CHCl3, está compuesto por elementos no metálicos, así que el enlace que va a presentar es el covalente. Y por último, el MgF2, un compuesto metálico, uno no metálico, así que el que va a presentar es el iónico. Para indicar los que conducen la corriente eléctrica en estado sólido o en estado fundido, recordar que en estado sólido solo los metales presentan corriente, es decir, en este caso el hierro, y que aparte de los metales, las sales fundidas o disueltas en agua también conducen la electricidad, en este caso sería el MgF2, la sal. Recordar que la sal en estado sólido no conduce, solo si están fundidas o disueltas en agua. Y por el último, para el C nos dice que para las especies covalentes, que hemos visto que son el BH3 y el CHCl3, indicar la geometría molecular, la hibridación del átomo central y justificar su polaridad. Pues bien, como hemos visto anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es dibujar su estructura de Lewis. En este caso, el BH3 es esta molécula de aquí, tiene una estructura AB3, esta la hemos visto ya muchas veces, es esta triangular plana. Y también podemos ver cuál es su hibridación. Para ver la hibridación, simplemente lo más fácil, una vez tenemos la geometría, es decir, ¿cuántos enlaces hay? 1, 2, 3. Pues bien, será S1, P2, otro P, 3. S, P2 es la hibridación que tienen. Al ser una molécula totalmente simétrica, los momentos dipolares de cada enlace serían así, todos apuntando hacia el centro, es decir, se generaría un momento dipolar justo encima del bromo, pero se compensan entre sí. Esta molécula es no polar, es decir, apolar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora qué pasa con este CHCl3, donde tenemos un carbono unido a 3 cloros, perdonar que estaba poniendo hidrógenos, 3 cloros, 1, 2 y 3 y un hidrógeno. Aquí tenéis su estructura de Lewis, en este caso es una AB4. La AB4 también la hemos visto muchas veces, 4 pares de electrones, ninguno libre, es la tetraédrica. En la tetraédrica, recordar que tenemos este tipo de estructura, ¿de acuerdo? Donde su hibridación en este caso será sp3, 4 enlaces que tiene, el carbono ya lo hemos visto antes que tenía hibridación sp3, y en este caso la molécula no es simétrica, porque fijaros que tenemos estos 3 enlaces que sí que tienen un momento dipolar fuerte, atraen los cloros hacia afuera
los enlaces, pero en el caso del hidrógeno y el carbono es a la inversa, entonces se generaría un momento dipolar de la molécula hacia esta dirección, creando así una molécula polar, ya que los momentos dipolares de los diferentes enlaces no se compensan entre sí. Pues nos vamos al penúltimo, este de Andalucía, del 21-22 de julio, de estos exámenes de convocatoria extraordinaria, donde nos dice que dados los siguientes compuestos, NaF, CH4 y CH3OH, justifique el tipo de enlace interatómico que presentan, ordénalo razonadamente de menor a mayor punto de ebullición y justifique la solubilidad de estos compuestos en agua. Sí, es verdad, os voy a hacerlo un poquito más grande, que al igual que antes no se ven muy bien enunciados, son pequeñitos, la verdad. Pues si nos dice el tipo de enlace interatómico, es decir, el enlace de la molécula, en el caso del NaF, al igual que antes, vemos dos átomos, uno de ellos muy electronegativo, uno muy electropositivo, un metal con un no metal, el enlace es iónico. En cambio, en el caso del CH4 y el CH3OH, fijaros que los elementos, los átomos son todos no metálicos. Entre no metales, recordar que tenemos enlace covalente. Si ahora nos dice que los ordenemos de menor a mayor punto de ebullición, lo que tenemos que saber es que el compuesto iónico, gracias a esta estructura cristalina que forman, la interacción entre ellas es muy alta, aparte son interacciones electrostáticas, así que el compuesto iónico, el NaF, tendrá un punto de fusión muy, muy alto. De los otros dos, que tendrán punto de fusión más bajos que el NaF, fijaros que uno es el CH4 y el otro el CH3OH. Los dos pueden formar enlaces de Van der Waals, fuerza de Van der Waals, pero en el caso del CH3OH, aparte, puede generar también enlaces de hidrógeno porque hay este oxígeno-hidrógeno. Y recordar que los enlaces de hidrógeno son fuerzas intermedias que hacen que el punto de fusión, la fuerza que necesita para romper los enlaces en el caso del CH3OH tenga que ser más grande que en el caso del CH4, así que el CH4 será el que tenga el punto de fusión más bajo y el intermedio será el CH3OH, metanol, la molécula de metanol. Así que si ordenados de menor a mayor, pues tenemos CH4, CH3OH, NaF. Recordar que es importante responder a lo que nos piden, es decir, ordenados de menor a mayor. Pues al final tendremos que ordenarlos y escribir el por qué hemos llegado a esta conclusión. Todo lo que yo estaba diciendo de voz, vosotros tenéis que escribirlos. Y en el C, que nos dice que justifiquemos la solubilidad de estos compuestos en agua, pues tenéis que recordar que el agua es una molécula polar y va a disolver compuestos polares. Y recordar que los compuestos apolares, los no polares, se disuelven en disolventes no polares. ¿Qué son disolventes? ¿Hay compuestos polares? Pues los que tienen carga o cierta carga, como son el caso del NaF, que es una sal. Las sales son solubles en agua. Y después, en este caso, también tenemos el CH3, que es una molécula polar, porque los 4 enlaces no son iguales y tenemos este OH, pero aparte no solo por eso, sino porque como forman puentes de hidrógeno entre el OH, pues el metanol formará puentes de hidrógeno con el agua y así también la disolverá muchísimo mejor. En cambio, el CH4
Es una molécula totalmente apolar, no tiene ningún tipo de polaridad, así que no será soluble. Y para acabar con nuestra sesión de hoy, vamos a hacer este último ejercicio de Asturias de julio del 21, donde también lo voy a hacer un poquito más grande. Nos dice, indique el tipo de hibridación que presentan estas moléculas. Si os parece, vamos a hacer este apartado A y el apartado B de formulación orgánica lo dejaremos para otro momento. Primero nos pide que en la molécula de PCl3, que tiene forma de pirámide trigonal, ya nos está diciendo la geometría, pues que indiquemos la hibridación del átomo central. Fijaros que para hacer la molécula la estructura de Lewis tendríamos esta de aquí, donde ya nos está diciendo que es esta geometría de pirámide trigonal. ¿Por qué? Pues porque tenemos este par de electrones libres encima del fósforo y se generará esta estructura de aquí. Entonces, aquí, ¿cuántos pares de electrónicos tiene a su alrededor? Pues tiene 4. Los 3 cloro-fósforo y el par de electrones libres. Es decir, que la hibridación de este átomo será el sp3. ¿Y qué pasa con el CCl4? Pues el carbono, átomo central, 4 cloros. Ya nos está diciendo que su geometría es la tetraédrica. En este caso, ningún par de electrones libres, así que al tener 4 zonas de densidad electrónica, que son las 4 enlaces carbono-cloro, su hibridación será la de sp3, al igual que en la otra molécula. Y con esto, hemos acabado con la sesión de hoy, donde hemos estado haciendo pues, los ejercicios marcados, como os digo, con el átomo en verde. Como os habéis fijado también, hay más ejercicios por resolver. También podéis buscar ejercicios de años anteriores o si vosotros os vais a examinar de otra comunidad autónoma, escribirme. Recordar que para escribirme lo podéis hacer a través del correo electrónico que veis en pantalla, pero que también os dejo en el chat, que es aida.aulaciencias@gmail.com, que si queréis también me podéis escribir a través del server de Discord, que os dejo el link también en el chat, o a través de cualquiera otra de mis redes sociales. Como veis en pantalla, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, y me decís, oye Aida, pues yo me estoy preparando para el examen en Extremadura, ¿qué podríamos ver ejercicios de allí? Pues sin ningún tipo de problema. O si vosotros intentáis hacer ejercicios de los que veis en esta presentación que no hemos resuelto aquí en directo y tenéis dudas, o incluso tenéis dudas de los que hemos resuelto hoy aquí, escribirme sin ningún tipo de problemas y los volveremos a explicar para que queden más claros. ¿Y cuándo vamos a realizar esto? Pues lo realizaremos en las sesiones de Study Work With Me. Mañana vamos a realizar una de estas sesiones donde lo que haremos es estar aquí en directo esperando vuestras dudas y resolverlas en directo. Así que ya sabéis, nos vemos mañana. Si tenéis dudas, enviármela tanto al correo electrónico, por redes o a través del server de Discord. Y continuamos el jueves con este curso de evaluación, de preparación para la evaluación del acceso a la Universidad de Química, donde seguiremos con este tema, este bloque 2 de estructura atómica, donde nos vamos a centrar en lo que es estructura atómica propiamente dicho y también en tabla periódica.
Pues con esto, familia, ahora sí que os dejo, nos vemos mañana y como siempre recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.